Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, muy buenos días. Con el favor de Dios, nos reencontramos hoy día, al iniciarlo con la palabra de Dios. Con esta pequeña y corta reflexión, pero que te puede ayudar, a mí también, porque en el día a día, en este tiempo tan difícil de la pandemia, necesitamos de esta palabra, no mía, sino la de Dios, que nos siga fortaleciendo. Hoy día todos juntos vamos a rezar por la salud del señor Basilio Rodríguez Lavado. Ánimo, Anita, es tu papito. Germán, ánimo. Yo sé que con la perseverancia y la fe en el Señor, todo saldrá bien. También quiero pedir por Cristian Gómez Ricaldi, ¿no?, que también está en cuidados intensivos en Cerro de Pasco. Que el Señor dé la fortaleza a sus queridos familiares y ojalá pueda salir de UCI recuperado. También quiero pedir por Eduardo, su mejoría, por mi tía María Lazo Siguay, para que se siga mejorando. Quiero pedir también por el señor Noé Rivera Quiñones. Él es de Yocyapampa, un distrito de la provincia de Jauja. Está muy delicado, tiene las hijitas prácticamente abandonadas, justamente por esta pandemia. Rezo por él, pido por él y por todas las personas que hacen lo posible por alcanzarle una ayuda. También pido por Juan Valdivia, que está enfermito de cáncer. Y seguimos pidiendo por la recuperación del doctor Humberto Flores Cornejo. Y quiero encomendar las almas y el eterno descanso de Hernán Sandoval Colquicocha, quien es parte de nuestra parroquia Corazón de María, pero que el Señor ha llamado a su presencia, y a Carmencita, su esposa, toda la familia. En este momento toda la comunidad parroquial está con ustedes. Y por el eterno descanso de Lida Soriano Bernardini. El Evangelio del día de hoy, Mateo nos muestra cuál es el mandamiento principal. ¿En qué se resumen los mandamientos? Y ahí va la respuesta de Jesús. En una primera parte, aquel que es un doctor en la ley, sabe y está formado en la ley, comprende, entiende, es un doctor, por supuesto. El preguntarle a Jesús para ponerlo a prueba, cómo el hombre se atreve, ¿no?, en su insolencia, ¿no?, en su ignorancia, poner a prueba a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a atrevernos a poner a prueba a Dios? Y es que Dios no se puede someter a nuestro querer antojadizo de reducir su divinidad a
simplemente una humanidad manipulable de nuestra parte. Y Dios no es un títere ni un monigote para manejarlo a nuestro antojo. Y mal por el maestro de la ley o por el doctor de la ley, ¿no? Fariseo, porque no sabe con quién está tratando. Si a partir de los 12 años Jesús ya discutía con los maestros de la ley en el templo cuando fue hallado por su padre y su madre, y dice todos quedaron impresionados por la sabiduría con la cual respondía a sus preguntas, pues ya nos anticipa desde esa edad de que Jesús es un hombre totalmente que conoce la ley, porque Él es la plenitud de la ley. El fariseo no se da cuenta que aquel que le está preguntando es la ley. Es Jesús el cumplimiento pleno de la ley. Cada 6 de agosto celebramos la transfiguración del Señor. Y en esta solemnidad de la transfiguración, Jesús en el monte aparece hablando, dice, con Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley mosaica. Esos 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés para que se lo diera a su pueblo elegido. Pues si Moisés tiene en medio a Jesús, está significando que Él es la plenitud y el cumplimiento, porque ya llegó esa ley. No para abolirla, sino para darle plenitud. Porque cuando la ley queda en letra y se mata el espíritu, se cae un legalismo olvidando la justicia y la misericordia. Y es lo que ha venido a devolverle Jesús a la ley. Entonces, este doctor, este letrado en la ley, no se da cuenta que está hablando con la propia ley, Jesús. Y frente a la pregunta, Jesús le responde, y responde muy bien. El primer mandamiento es este, ¿no? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Ese es nuestro primer mandamiento, ¿no? Y Jesús la resume en el segundo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es que cuando alguien dice, yo amo a Dios, a quien no ve, y odia a su hermano, a quien sí ve, porque lo tiene al lado, enfrente, es un mentiroso. Porque dice la palabra de Dios, no puedes decir entonces amar a Dios, porque a la vez estás odiando a tu hermano. Entonces aquí viene la plenitud de la ley, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto que yo, cómo me amo, cómo me quiero, cómo me valoro, en la misma medida tengo que también yo velar por el otro, mi hermano, mi hermana, mi prójimo. Y es que no se puede ser indiferente en momentos difíciles, ¿no? No se puede dejar de amar, porque Dios nunca nos dejó de amar, ni nos dejará de amar. El amor no viene por un mes, 2 meses, por un espacio de tiempo. El amor es una permanencia absoluta de un Dios que desde la eternidad nos creó, nos trajo al mundo y nos llevará de aquí. Y siempre su amor seguirá sondeando todos los confines de la tierra. Por lo tanto, ese amor que Dios nos tiene es el amor que debemos reflejar en el prójimo. Y así como yo me amo, me valoro, me quiero, es lo que también yo tengo que reflejar en el otro. Porque la salvación no solamente es personal. Dios nos exige también que nosotros debemos ser puente de salvación para los demás. Y es que Dios no salvó a uno o a dos. Nos salvó a todos.
Por eso es que la salvación es una corresponsabilidad de todos. Entonces Jesús aquí nos enseña que cumpliendo este mandamiento, habremos llegado, dice, a la plenitud de la ley. ¿Sí? La plenitud de la ley y los profetas. Porque el otro personaje que conversa con Jesús en la transfiguración es Elías. Y Elías representa el padre del profetismo en Israel. Los profetas que anunciaron que llegaría un Mesías, ¿no? Que siempre vaticinaron que llegaría algún día el Salvador de la descendencia de David, pero que nunca lo vieron. Por eso nos dice Jesús: dichosos ustedes, que sus ojos ven lo que otros quisieron ver pero no pudieron. Dichosos sus oídos, lo que hoy oyen, porque otros quisieron oír lo que ustedes oyen pero no pudieron. Y es que eran justamente los profetas, ¿no? Y Jesús llega ahí en medio de los fariseos como plenitud de ley y como el cumplimiento de las promesas mesiánicas, porque en Él se cumple la ley y los profetas. Entonces, Jesús hoy día nos da ese mandamiento en el cual nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y dónde lo demuestra y cómo lo demuestra Jesús? En el lavado de los pies. Cuando le lavó sus pies a sus discípulos, los amó, los sirvió y nos dijo: hagan entre ustedes lo mismo. Es decir, ámense, perdónense. Y en eso van a reconocer que son mis discípulos, en que ustedes se aman el uno al otro. Entonces la identificación del discípulo viene con estos pequeños signos que tenemos que poner en práctica hoy con el que lo necesita. Nos cuesta lavar los pies a los demás, sí. Nos cuesta. Porque nos cuesta hincarnos, arrodillarnos y muchas veces saber pedir perdón, saber pedir ayuda, ¿no? Saber utilizar la palabra adecuada, el modo, la forma, el tono, la mirada. Todo eso comporta un buen trato al prójimo. En eso estaremos amándolo, ¿no? Si uno ve a un indigente por la calle que necesita algo hoy día, sobre todo tanto, dice Jesús que ahí se refleja a Dios, en ese pobre que clama. Pues entonces el mandamiento que hoy día Jesús nos dice es amar al prójimo como uno mismo. Y el amor definitivamente siempre duele, porque muchas veces comporta renunciar a lo que nosotros tenemos o a nosotros mismos con tal de que otros tengan. Pero lo damos con alegría y felicidad, como Dios la dio con nosotros. Ánimo. Este evangelio nos mueva, sí, a aprender a amar poco a poco y a saber perdonar como Dios nos perdona, porque siempre el amor se demuestra también con el perdón. El Padre José reza por ustedes todas las mañanas. Los llevo en mi mente, en mi corazón, en mis oraciones personales. Y recuerden, el domingo tenemos la misa a las 9 de la mañana, pero a partir de las 8:50 estaré haciendo mención de las peticiones e intenciones que ustedes nos envían, para así a las 9 en punto empezar la Santa Eucaristía y no tener un tipo de interrupción dentro de ella. Llévense en este día mi santa bendición. Dios Todopoderoso les conceda la bendición del cuerpo y el espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.